trabajando más duro y gracias sean dadas al Señor. Hasta ahorita este lugar es tremendo, los cantos especiales, la música, la orquesta, todo estuvo muy bien, estoy muy contento. Este, ah, Vivo solo, a veces no tengo con quién platicar. Y mi hija me dijo, papi, tenga cuidado porque ya está cambiando su voz, tiene que platicar, tiene que hacer algo con su voz. Y pues, mi hija no tengo con quién platicar. A veces voy al refrigerador, abro la puerta y yo mismo me pregunto, Antonio, ¿quieres limonada? Y yo contesto, no, ahorita no, muchas gracias. Pero gracias a Dios, ya encontré la solución. Ya encontré la solución. Ahora me pongo a cantar. Amén. Gracias a Dios. Así, hermano, muchas gracias, pastor, por haberme invitado. Este día ha sido de mucha bendición para mí. No quiero hablar mucho acerca de lo que pues, tuve parte en una gran bendición, hermano Víctor. El pastor Víctor fue un culto de ordenación, yo participé y fue de mucha bendición para mí, porque en verdad a él yo lo conocí cuando tenía nada más que unos 6 o 7 años de edad, y ya está grande, y ya está casado y tiene un templo muy bonito y gracias a Dios estoy muy contento. Donde estamos nosotros ahorita se llama la Misión Bautista Siloé. No es Siloé, es Siloé. Siloé me lo saluda, amén. Es Siloé, gracias a Dios, es un estanque de agua, donde ustedes saben cuando el Señor Jesucristo mandó al cieguito que fuera y se lavara los ojos con el lodo y volvió viendo. La palabra Siloé significa enviado y también habla acerca de un lugar donde hay un estanque de agua. Y como allí donde estamos nosotros se llama ejido Ojo de Agua, lo relacioné. Siloé con ojo de agua, ¿sí? Por eso se llama así, gracias a Dios. Y ya marzo, el día 7, el próximo el domingo, vamos a estar celebrando el primer aniversario. Gracias a Dios, gracias a Dios. Los hermanos están trabajando duro, ya los hermanos me dicen, hay 2 hermanos que están muy animados, muy entusiasmados, me dicen que para el domingo que viene, me dicen, pastor o hombre de poca fe, me dicen que van a tener el auditorio, la estructura ya completa para poder reunirnos allí en ese lugar. Ya. Están muy animados, estoy muy contentos. Yo sé que no soy solo. Yo lo comprendo. Dios está conmigo. Yo lo entiendo. Pero humanamente hablando, yo llegué allí, humanamente hablando, solo. Claro que confiando en el Señor. Dios proveyó el dinero para hacer la compra del terreno, todo ello. Pero lo que quiero decir es esto, que llegué solo y Dios me ha rodeado a mí de familias, de hermanos que antes yo no conocía y ellos ahora están ayudándome a levantar la obra. Qué bueno es el Señor, en verdad, gracias a Dios. Y quiero compartir con ustedes algo, hermanos, de la palabra de Dios. Voy a pedir que me hagan el favor de abrir sus Biblias. Allí en Primera de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2. Y quiero hablar acerca de la iglesia local y las misiones. La iglesia local y las misiones. Y voy a pedir que allí en Primera de Pedro, el capítulo 2, nada más el versículo 9. Así es que pueden mantenerse sentados, pueden escuchar o pueden leer, y yo voy a leer la palabra de Dios verbalmente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois hijos escogidos,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este día de mucha bendición. Te doy gracias por Pastor Gutiérrez, gracias por la iglesia, bendícelos, tienen proyectos. Estoy siendo inspirado, teniendo un poco de entendimiento de la visión que esta iglesia tiene. Bendícelos y guárdalos, prospéralos, Señor, muy especialmente en el sentido espiritual. Te pido que a mí me ayudes. Yo en verdad te necesito mucho, Señor. Y todas las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba platicando con un hermano allá en la iglesia Príncipe de Paz. Los conocí por primera vez. Uno de ellos es misionero, otro es pastor, y les dije que Dios ha sido muy bueno conmigo, en verdad. Ya tengo desde el año 1980, el día 8 de febrero entramos a Sonora y llegamos a Ciudad Obregón el día 9, el día 8 de febrero, y nos acomodamos allí, yo y mi familia. Mis niños estaban chiquitos, Ramoncita, Esteban, Antonio y Pablo, todos chiquitos. Y ahí estuvimos. Estaba platicando con los hermanos y les dije que Dios es muy bueno. A través de todos los años, aún con la partida de mi esposa, querida esposa que está en la gloria, todo ello, Dios ha sido muy bueno, gracias a Dios. Y les dije, un hermano me marcó en una ocasión y me dijo: Pastor Pisano, estoy muy enfermo. Es tiempos pasados, todavía no se presentaba el COVID, pero estaba enfermo. Ya me siento muy viejo, me dice. Me siento muy viejo. ¿Cuántos años tienes? Le dije, pregunté. Tengo 39. 39. Dije, hermano, es pastor. Hermano, yo llegué a Obregón cuando tenía 40 años de edad. Y mire todo lo que Dios ha hecho. Usted es un joven, ánimo, siga adelante. Y luego el hermano me preguntó: oiga, hermano Pisano, ¿cuántos años tiene usted de edad? Y yo le dije, tengo 28, discúlpeme, 82. Y gracias a Dios, Dios es bueno. Estoy muy contento, pastor, por la invitación. Aquí estamos viendo que el Pedro dice que está hablando con los cristianos de aquel entonces y todos los cristianos de todo el tiempo. Y él dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando a nosotros también. Hermanos, somos un linaje escogido. Dice, un real sacerdocio. Y nosotros, hermanos, no necesitamos ir con un padre o qué sé yo para entrar a la presencia de Dios. Podemos orar en cualquier momento del día o de la noche. Somos como sacerdotes, tenemos entrada al trono de gracia en cualquier momento y por cualquier necesidad, o simplemente para expresar nuestro agradecimiento. Nación santa. Hermanos, Dios nos ve a nosotros como una nación santa. Yo sé que no somos perfectos, yo lo reconozco. Todos tenemos debilidades, todos fracasamos, no somos perfectos. Pero cuando Dios nos ve a nosotros, Él nos ve a nosotros a través de la sangre. Y ve a un pueblo santo, limpio, por la sangre de Cristo Jesús. Y también dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Y sí,
Fuimos comprados a un gran precio. Cristo Jesús derramó su sangre preciosa. Dios hubiera podido presentar o dar o regalar o pagar con todos los soles que existen de oro, con estrellas de diamantes y todo eso, y nada de ello hubiera sido suficiente para comprar o rescatar un alma. Pero con una gotita de sangre de las venas de Cristo Jesús, con esa gotita hubiera sido suficiente para limpiar a todo que se arrepienten y aceptan a Cristo Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito, hermanos. Y nosotros, por la gracia de Dios, necesitamos estar anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es el propósito. También yo creo usted ya sabe, pero todas estas descripciones que Dios hace acerca de nosotros a través de la pluma de Pedro, esas mismas descripciones fueron dadas al pueblo de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Todas estos títulos, Dios también le dijo al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, a ellos también les dijo estas mismas cosas. Pero lo que pasó, ellos también tenían el propósito de anunciar la palabra de Dios en un reino que se componía la mayoría de paganos. Tenían diferentes dioses y todo ello. Y en lugar de estar anunciando las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, se conformaron al pueblo pagano. Y debido a eso, no cumplieron con el propósito que Dios tenía para ellos. Entonces Dios levantó otro pueblo. Ese pueblo es la iglesia del Señor. Somos nosotros. Ahora nosotros debemos de ver cómo el pueblo de Israel, cómo falló y cómo se comportaron y cómo se fueron añadiendo más a más al sistema de los paganos. Y le dieron la espalda a Dios. Se arrepintieron, gracias a Dios, pero volvían a fracasar. Y se arrepentían otra vez. Y por la gracia de Dios, Dios los perdonaba, pero volvieron a fracasar. Y así fue. Entonces, Dios los ha puesto a ellos a un lado, a los israelitas, y ha levantado a la iglesia local para llevar a cabo el propósito que Dios le había dado a aquel pueblo. Y ahora nosotros tenemos ese propósito. Lamentablemente, hay muchas iglesias que también se están conformando, así como los israelitas de aquel entonces, y están dejando los fundamentos de la palabra de Dios. Se están alejando de esa prioridad de anunciar el evangelio a la gente que necesita a Cristo Jesús. Hay algunos, pastor, hay algunos que han dicho, pues, yo no voy a depender de una iglesia, yo voy a seguir al Señor, yo voy a ganar almas, yo voy a hacer, y han llegado, no sé si el hermano Rodolfo se crea, pero han llegado allá a Obregón, hermanos que no dependían de ninguna iglesia, simplemente querían ganar almas para Cristo Jesús, y entraron allí a aquella iglesia que yo y mi esposa habían empezado, y ellos empezaron a enseñar en las casas la palabra de Dios. Cuando me di cuenta, pastor, yo fui y hablé con el joven, le dije, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo?
¿Quién te envió? ¿Cuál iglesia? No, yo me vine porque yo quiero ganar almas. Bueno, es que bueno que quieres ganar almas, pero Dios le dio esa responsabilidad a la iglesia local. Y hay mucha gente que llega a México y llegan con instrumentos y llegan y con micrófonos y bocinas y predican la palabra de Dios y mucha gente recibe a Cristo Jesús. Entonces ellos juntan su equipaje y se van y dejan a los nuevos cristianos flotando. No hay iglesia para ellos. ¿Sí me estoy expresando? Dios usa la iglesia local. Dios usa la iglesia local. De ahí estamos nosotros en Tijuana. Estamos levantando la obra, pero estamos ganando almas, vamos a bautizar y ahí se van a quedar y ahí les vamos a enseñar la palabra de Dios. Van a crecer y por la gracia del Señor, algunos van a salir a hacer las obras en otros lugares, pero no los dejamos flotando. Tenemos un lugar donde ellos pueden llegar y escuchar la palabra de Dios y madurar y crecer y ser útiles en el plan de Dios o en el propósito de Dios. Yo no estoy diciendo que no debemos ganar almas, no. Pero si un hermano o una hermana va a otro lugar, independientemente de la iglesia local, sí puede ganar almas, gracias a Dios, pero no tienen la autoridad de bautizar. Por ejemplo, si yo hubiera llegado aquí a México y me hubiera ganado almas para Cristo Jesús, independientemente de una iglesia local enviadora, yo no tuviera la autoridad de bautizar a nadie. Lo único que yo podía hacer es, hermano, ¿has recibido a Cristo Jesús? Sí. Entonces en el nombre de Antonio Machado Pisano te bautizo. Eso no retiene agua. Amén. ¿Sí me estoy expresando? Hay una forma de evangelizar que es ideal. Y esa forma es a través de la iglesia local. Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí encontramos en Marcos capítulo 16, el versículo 15, que la iglesia ha sido comisionada para evangelizar al mundo. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cristo estaba hablando con su iglesia. Se componía en aquel entonces de muy pocos hermanos, tal vez unos 11, pero habló con ellos como miembros de la iglesia que él había establecido. Y les dijo a ellos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28, 18 al 20 también, ahí rápidamente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está hablando con su iglesia. Les dijo a ellos, les dio la autoridad, y toda autoridad me es dada, vayan ustedes, yo les estoy dando esa autoridad. Entonces lo que quiero decir es que nosotros, la iglesia local, ha sido comisionada para evangelizar al mundo. Gracias a Dios. La iglesia que ha aceptado la responsabilidad de evangelizar al mundo, fíjese, es como un mendigo que encuentra un lugar donde comer pan y va y busca a otro mendigo y lo lleva allá y dice, aquí hay pan. Yo recibí a Cristo Jesús en el año 1969, después de Cristo. Amén. Y fue un hermano cristiano bautista que me evangelizó a mí, ¿no?
estaba completamente perdido, todo casado, con familia, teniendo un trabajo y todo ello, y Dios lo envió a mi vida, y Roberto Gallegos me evangelizó por todo un año, todo un año. Y yo decía, que Roberto, qué bueno que tú eres cristiano, pero yo estoy bien, no te preocupes. Y él seguía orando, él seguía, el siguiente lunes, el viernes me daba otros folletos y me invitaba a su iglesia, y bueno, todo eso. Un día acepté, le dije a mi esposa, Roberto nos invita a una campaña. Ah, bueno, está bien, vamos, así nomás. Y fuimos y buscamos el lugar. Llegamos al lugar de estacionamiento y buscamos la iglesia y no encontrábamos la iglesia. Y luego se presentó un varón altote, me dice, ¿qué le puede ayudar? Estamos hablando en inglés, ¿le puedo ayudar? Estoy buscando a Roberto Gallegos. Aquí es el lugar, aquí es. Bájense, por favor, estacionen su carro allí y pasen por aquí a puerta. Pues era una iglesia, era una escuela secundaria. Estaba llevando una campaña dentro de un cuarto que estaba dentro de una escuela secundaria. Entramos y sillas normales como para los estudiantes, no había bocina, no había ni plataforma, ni un púlpito, y nos sentamos. Y había poca gente allí. Y el hermano salió hablando en inglés, pero con un acento bien pesado, era puertorriqueño, y predicó el mensaje. Lo recuerdo bien, el mensaje que él predicó. Habló acerca de la arca de Noé y cómo Dios le dijo a Noé, súbete y tu familia y los animales y todo ello. Y si Dios cerró la puerta y nadie podía abrir la puerta. Y los que se quedaron afuera, todos ellos se ahogaron. Y los únicos que eran salvos eran aquellos que habían entrado en el arca. Y lo dijo el evangelista, dijo, ahora Jesucristo, Él es nuestra arca. Él es quien nosotros encontramos salvación. Dio la invitación, yo estaba escuchando nomás. Dio la invitación y se levantó mi esposa del asiento y pasó. Me pidió permiso, pásale, ahí va. ¿A dónde va ella? Dije yo, ¿a dónde va? Pasó adelante el pastor. Y allí la evangelizaron y allí ella recibió a Cristo Jesús. Gracias a Dios. Gracias. Después se terminó el culto, yo pasé adelante con Roberto Gallegos y ve qué está pasando con mi esposa. Y Roberto Gallegos me introdujo a un ganador de almas, y el ganador de almas habló conmigo. ¿Usted ya recibió a Cristo? Le dije, no, todavía no, pero estoy tratando. A los 3 meses yo recibí a Cristo Jesús. Empezamos, pastor. Un año de mi conversión después empecé a ir a una iglesia bautista, independiente y fundamental. Cuando entramos allí, pastor, mi esposa se sentó y yo me senté. Y luego se terminó la escuela dominical. Y le dije a mi esposa, vámonos. Ya era cristiano yo. Pero ya, lo único que yo quería escuchar la palabra de Dios. No quería que nadie me predicara, nada. Y vámonos, dije. No, quédate, me decía. Vámonos. No, quédate. Y me convenció. Y me quedé. Y escuché, vi al pastor pasar así. Iba al púlpito. Yo lo vi, pastor, al pastor y dije, ¿y él quién se cree? ¿Quién se cree él? Pasó, fueron los anuncios, los cantos, igual que aquí. Luego él pasó a predicar la palabra de Dios. Me quedé yo. ¡Wow! Se terminó. Dio la invitación, muchos pasaron para recibir a Cristo Jesús.
Otros pasaron para ser bautizados y se terminó el culto y le dije a mi esposa, pastor, le dije a mi esposa, mija, esto es lo que yo he estado buscando toda mi vida. Y nos quedamos, y aquí me tienen. La iglesia local, hermanos, hay uno madura, hay uno crece, empieza a ser responsable, empieza a ser servicial, empieza a seguir las pisadas de nuestro Maestro, Cristo Jesús, en la iglesia local. Y Cristo Jesús estableció la iglesia local. Y Él estableció la iglesia local para que la iglesia local evangelizara al mundo. Fue Roberto Gallegos, de una iglesia bautista, que me ganó para Cristo Jesús. Y gracias a Dios. Así es que lo que nosotros necesitamos, hermanos, para cumplir con esta gran comisión, necesitamos estar convencidos. Necesitamos estar convencidos de que hay un cielo y hay un infierno. Si no estamos convencidos de ellos, podemos vivir una vida así nomás, moderadamente. Cristianos, amén, qué bueno. Ir a la iglesia, volver a la casa, ir a trabajar y luego volver otra vez. Pero si estamos convencidos de que hay un infierno y hay un cielo, eso hace toda la diferencia en nuestra vida. Dice, porque pues la Biblia dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete cada día con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue sepultado. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y él fue sepultado. Y él alzó sus ojos, estando en tormentos, y dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, mas Lázaro, males. Pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, los que quisieran pasar de aquí a allá, no pueden, ni de allá pasar para acá. Padre Abraham, por favor envía a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no lleguen, vengan ellos a este lugar de tormento. Hermanos, hay un infierno. Y si no estamos convencidos de ello, podemos llegar a la casa del Señor y estar muy cómodos y cantar y dar ofrendas al diezmo, qué sé yo, y volver otra vez. Pero no, si no estamos convencidos, va a ser muy, muy raro que uno empiece a ganar almas para Cristo Jesús. Hay un infierno, hermanos, y hay un cielo, y gracias a Dios. La iglesia ha sido comisionada como enviadora de obreros al mundo. Busquen conmigo en Romanos capítulo 10, yo creo que ya se lo saben ustedes de memoria. Romanos 10, versículo 13 hasta el 15, 10, 13 hasta el 15. Dice aquí Pablo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense, hermanos, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? La iglesia local tiene la responsabilidad de enviar a los obreros. Yo doy gracias a Dios que mi iglesia enviadora se preocupa por mí. El pastor me dijo, ya hermano Pisano, ya véngase. Hace 4 años ya que me invitó. Ya véngase, hermano Pisano. Véngase aquí puede usted ayudarnos en la iglesia. Puede usted también ser un maestro en el instituto bíblico y todo ello.
No sé, pastor, es un asunto de mucha oración. Y hace 4 años eso. Y todavía me pierde Dios aquí. Pastor, paso para el otro lado, voy manejando el carro cuando está en buenas condiciones. Qué suave está aquí. Qué suave las calles y los semáforos y todo eso. Wow. Y vuelvo otra vez a Tecate y voy manejando por el río seco. No digo que suave, pero ¿sabe qué, pastor? Me siento que estoy en casa. Amén. Amén. Gracias a Dios. Mi iglesia se preocupa, no solamente por mí, pero por los misioneros, otros misioneros, otras familias. Nosotros, pastor, cada vez que yo y mi esposa levantábamos una obra, enseñábamos inmediatamente que debemos apoyar la obra misionera. Y sí, las iglesias que hemos levantado son iglesias ganadoras de almas, son iglesias que están apoyando la obra misionera. Gracias a Dios. Gracias sean dadas al Señor. El jueves pasado recibimos a un misionero allí en la misión. Yo estaba predicando en el otro lado y él dijo, ¿cuándo puedo ir a predicar en su iglesia, hermano Pisano? Hermano Alfredo, véngase este jueves, yo estaré afuera, pero los hermanos lo van a recibir bien. Y sí, gracias a Dios. Pues dije, es un misionero, hay que tener una conciencia acerca de la obra misionera. Necesitamos enviar a los obreros. Dios quiere que la iglesia local esté enviando a los obreros que Dios ha llamado al campo misionero. La gente necesita a Cristo Jesús. Necesita. Y no tenemos que ir muy lejos para ver la necesidad del Evangelio. Hay movimientos políticos y todo ello, no quiero entrar en eso, pero hermanos, la única solución para este mundo es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es lo único, en verdad. Todo lo demás es temporal. Y nosotros, me recuerdo de algo. Oh, pobre ser indigno y desgraciado. Es el hombre que no tiene a Jesús. Su vida es triste porque no ha encontrado al único que quita el germen del pecado, al que es el camino y la luz. Por esas calles ruedan los hombres engañados, llevando en sus espaldas problemas de dolor. Sonrisas de apariencia ocultan su pecado, esclavos de los vicios, seres encadenados. Tal realidad contempla el mundo en su furor. Hay otros que viven solitarios en la meditación, leen libros notables, grandes filosofías, hablan con elocuencia de inmensas maravillas, pero que al fin de todo no dan satisfacción. Hay tantas religiones que el hombre se fabrica, buscando en su conciencia la paz con su dulzor. Pero esa paz bendita, por más que la pregonen, me atrevo aquí a decirle, solo la da el Señor. Buscad pues a Cristo, a Dios soberano, a Dios manifestado en todo esplendor, al que te brinda siempre su generosa mano, al que clama ferviente a todo ser humano, que solo en Cristo hay gozo, paz, amor y salvación. La iglesia ha sido comisionada para enviar a obreros. Gracias al Señor. También debemos orar. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Lucas capítulo 10, versículo 2, dice Cristo Jesús, por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Sí? Nosotros, la iglesia local debe orar para que Dios levante obreros, para que los obreros vayan a lugares donde Dios los ha llamado. Es la iglesia local. La iglesia local ha sido comisionada para evangelizar al mundo. La iglesia local ha sido comisionada para enviar a los obreros que Dios llama al campo misionero. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos orar para que Dios abra las puertas. Yo creo que ustedes ya están conscientes. Hay lugares en este mundo donde no se permite la predicación de la palabra de Dios. Están escondidos, están en cuevas.
A veces no hay Biblias. Lo único que tienen, hermanos míos, es una hoja de la Biblia. Y la leen y tienen culto. Y de esta hoja la envían a otro grupo. Y aquel grupo también toma la hoja y tienen su culto y envían esa hoja a otro. ¿Sí me estoy expresando? No tienen la libertad de tener la palabra de Dios, así como nosotros tenemos la libertad. Y nosotros debemos orar para que Dios abra las puertas. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, versículo 3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso. Colosenses 4:3. Debemos nosotros, hermanos, como iglesia, tomar el tiempo para orar, para que Dios abra las puertas. Dios tiene un propósito hermoso para su pueblo, para su iglesia. Y nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Muchas veces, pastor, pensamos nosotros que aprovechando bien el tiempo es que hacer las cosas rápido. Vámonos. No, eso no es aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo es tomar tiempo para leer la Biblia. Es tomar tiempo para orar. Es tomar tiempo para evangelizar. Eso es aprovechar bien el tiempo. Amén. Y muchas veces estamos moviéndonos así. Y decimos, pues estoy aprovechando el tiempo. No. Aprovechar bien el tiempo, que tenga valor. Es tomar tiempo para leer la Biblia, para que Dios nos hable, para orar, para hablar con Dios, para ponernos bien con Él, para presentar el Evangelio, venir a la casa del Señor. Haya unidad, amor, esperanza y fe en la casa del Señor. Oh, hermanos míos, muchas veces nos movemos y no es Dios, no estás aprovechando bien el tiempo, pisano, no lo estás haciendo. Debemos orar también por la provisión económica de los misioneros. Mire, busquen conmigo por favor, en Filipenses capítulo 4, versículo 14, por favor, hasta el 16. Pablo escribió diciendo, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Sí? Está dando palabras de elogio a esta iglesia, porque lo que daban era para Dios un olor fragante, un sacrificio que Dios aceptaba. Cuando la iglesia empieza a apoyar económicamente a la obra misionera, eso para Dios es un olor fragante. Amén. Qué bendición. Esta tarde, predicando allá, no sé quién estaba a mi lado. Me dijo, hermano Pisano, ¿puede usted oler, el pollo que están cocinando? Sí, dije, un olor fragante, amén. Cuando la iglesia, hermanos, da de lo que tiene, da su diezmo y da más de su diezmo, lo da por fe. Eso para Dios es un olor fragante, un sacrificio aceptable a Dios. ¿Se imagina? Y es la iglesia local que tiene esa oportunidad. Mi Dios, pues, os suplirá todo lo que os falta conforme a nuestras necesidades. Mire,
no sé si es necesario decírselo, pero lo voy a decir. Muchas veces una persona cristiana, no madura, dice, quiero comprar esto, pero no sé. El otro dice, cómpralo, Dios va a suplir conforme a tus necesidades, no te preocupes, cómpralo. Y va y compra cosas. Pero esa promesa, pastor, usted ya lo sabe, esa promesa no es para los cristianos que no son parte de la iglesia local. Esa promesa es para los cristianos que son miembros de la iglesia y están dando para apoyar la obra misionera. Y Dios suple por todas sus necesidades. Cuando dicen, no sé si puedo dar esto, mija, en verdad va a llegar el fin de mes y no vamos a tener suficiente. Pero la esposa dice, dalo, dalo. Es para la obra. Mi Dios os suplirá todo lo que hace falta. ¿Sí? Cuando uno da conforme a la voluntad de Dios, Dios suple. Pero cuando uno está haciendo compras y esto y aquello, pensando que Dios va a suplir por sus necesidades, está equivocado. Esa promesa es para la iglesia local que está apoyando la obra misionera. Dice la palabra de Dios, ya por último, y gracias por su tiempo. La iglesia local ha sido comisionada para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere. Fui para el otro lado con esperanza de traerme una van que me donó una iglesia. Los papeles no están en orden, les falta un poco de detalles, así es que me fui en el transporte y regresé en el transporte, sin la van. Pero lo van a arreglar, no estoy preocupado por eso. Pero lo que fui y estaba repartiendo folletos, sí. Platiqué con un señor que vive en Tijuana y se fue para allá en transporte. Estaba platicando él con otras personas, se bajó, yo me bajé y luego después estaba esperando a mi hijo que viniera a recogerme y él también estaba esperando familiares que vinieran por él y ahí estábamos los dos. Entonces me arrimé y le dije, oiga, mi nombre es Antonio Pisano y soy misionero y quiero darle un regalo aquí, la palabra de Dios. Quiero que tome el tiempo para leerlo, por favor. Sí, muchas gracias. Y lo evangelicé, pastor. Y ganó y recibió a Cristo Jesús, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo corresponde a nosotros, como miembros de Iglesia Bautista Esperanza, le corresponde a ustedes. Y gracias a Dios. Nuestro Señor Jesucristo no recibió una educación especial. Sus padres, según la carne, eran pobres, poco conocidos y sin influencia. En su niñez asombró, en su infancia asombró a un rey. En su niñez asombró a los doctores de la ley. Ya grande, demostró total dominio sobre la naturaleza, caminando sobre las aguas y mandando callar los vientos. Sanó a las multitudes sin utilizar medicina y nunca cobró por su servicio. Nunca escribió un libro. Sin embargo, sería difícil o si no imposible calcular cuánto se ha escrito sobre él. Nunca fundó un instituto. Sin embargo, todos los registros en el mundo no serían suficientes para anotar todos los discípulos que él ha alcanzado a través de los siglos. Nunca guió a un ejército, ni reclutó un soldado, ni disparó un arma. Sin embargo, no ha existido líder que haya tenido tantos voluntarios dispuestos a luchar aún hasta la muerte como Cristo Jesús ha logrado tener. Grandes hombres han vivido y pasado, mas Jesucristo vive y vive para siempre.
Él es el mismo, fiel, tierno, Rey de reyes y el Señor de señores. Estás aquí y no tienes a Cristo en tu corazón. Hay un infierno. Y el que muere sin Cristo Jesús llega a ese lugar de tormento. Llega para morir en un lugar, queriendo morir, mejor dicho, y queriendo morir, y no va a ser posible morir. Toda la eternidad sufriendo en un lugar de tormento. Si recibes a Cristo, Él te perdona y Él te da la vida eterna. Y cuando mueres, no hay condenación para ti. Pasas de la muerte a la vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no llegará a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Debes recibir a Cristo Jesús. Si no estás seguro de tu destino, a dónde vas a llegar, debes recibir a Cristo Jesús. Él murió en la cruz de Calvario hace más de 2000 años atrás. Derramó su sangre preciosa. Pedro escribió diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo Jesús te ama. Él te ama. Él murió para pagar el precio de tus pecados. Él tomó sobre sí mi pecado. Él tomó sobre sí mismo tu pecado. Él tomó sobre sí mismo el pecado de todo el mundo, desde el tiempo de Adán, a través de la historia humana, hasta los últimos pecados o intenciones pecaminosos que el hombre va a tratar de hacer contra Dios en la guerra de Gog y Magog. Todos esos pecados fueron puestos en Cristo Jesús. Y Él voluntariamente fue a la muerte de la cruz. Y allí colgando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esos hombres sabían lo que estaban haciendo, pero lo que no sabían era que estaban crucificando el Mesías. Creían que estaban crucificando a un impostor y no el Hijo de Dios. Estaban enojados algunos porque decían que eres el Hijo de Dios, pero no lo creían. Eran celosos y envidiosos. Sus motivos eran simplemente para satisfacer su propio orgullo y voluntad. Y Cristo dijo, Padre, no saben lo que hacen, perdónalos. Y esa misma cosa dice hoy, Padre, allí en la iglesia, si hay alguien sin Cristo Jesús, perdónalos, que vengan a Cristo Jesús para recibir a Cristo. Y si eres ya salvo y no te has bautizado, también debes seguir a Cristo Jesús para ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si ya eres bautizado, ya eres miembro, debes madurar y crecer para servirle al Señor y seguir en sus pisadas. Oh, hermanos, en la iglesia local, en los ojos de Dios, es un lugar hermoso. Amén. Vamos a hacer la oración, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, llegamos, Padre, a tu trono de gracia en esta noche. Y Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas, especialmente como miembros, Padre Celestial. Hemos sido comisionados para evangelizar el mundo. Hemos sido comisionados para enviar obreros. Hemos sido comisionados para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Padre Celestial, si hay algunos hermanos
que sienten la necesidad de pasar al altar, pasar tiempo en oración, Señor, espero que sean obedientes al impulso de tu Espíritu Santo y que tomen el tiempo para pasar. Y si hay personas entre nosotros que todavía por alguna razón u otra no han recibido a tu Hijo Cristo Jesús, oh Señor, te pido que estén dispuestos, disponibles al ministerio del Espíritu Santo, el cual quiere convencerlos de pecado, de juicio y de condenación. Por favor, Señor, te pido estas cosas para que tú seas glorificado, Señor. Voy a pedir al pastor, por favor. Todo cerrado, toda vez inclinada. Si hay algo que pudiéramos tratar con Dios, de acuerdo a lo que hemos escuchado esta noche, acerca de cómo Dios usa a la iglesia en la obra, a través de la iglesia, la obra misionera, la predicación del Evangelio, enviando los obreros. Si Dios te habló y trata algo contigo, habla tú con Dios. Allí donde estás, dobla tu rodilla. Mi amigo, mi amiga, es tu noche, tu oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Si no tienes a Cristo, estás perdido. No tienes salvación. Cristo te ama. Cristo murió por ti para salvarte. Porque Dios no quiere que termines en el infierno. Él quiere que termines en su gloria con Él por toda la eternidad. Si hay alguien aquí esta noche, dice, pastor, yo no tengo a Cristo. Yo necesito recibir a Cristo, necesito entregar mi vida a Cristo. Si tú eres esa persona, solo levanta tu mano bien alto diciendo, pastor, ore por mí. ¿Habrá alguna persona aquí? ¿Habrá alguna persona? Querido Dios, gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por dejarnos saber y entender tu voluntad. Gracias por tu palabra, que es una bendición. Y saber también cómo tú usas a sus siervos, Señor. Gracias, Señor. Siga bendiciendo el servicio y el resto de este tiempo, de este servicio, siga obrando en nuestros corazones. Gracias le damos, bendecimos su nombre por todo lo que usted hace en nosotros. En Cristo, amén.